Saludos familia, bendiciones. Le habla su hermano y amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y poder crear este contenido que va a ser de mucha bendición para cada uno de los que van a ver este video. Gracias por siempre estar expectante, por la aceptación que ha tenido vida. Gracias por preferirnos a escuchar esta palabra en estos breves minutos. Le garantizamos que pronto volveremos para traer la palabra que Dios tiene para usted en este día. Muchas gracias por prestar atención y pronto volveremos. Y ya estamos de vuelta. Gracias por este tiempo tan importante que nos va a brindar para poder escuchar lo que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. Y en esta ocasión quiero leer este verso bíblico para iniciar nuestra conversación. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante saber que Dios desea que usted conozca cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, su voluntad. Pero para eso también es importante saber que tenemos que renovar nuestros pensamientos y nuestra mente para ser transformados. O sea, la transformación de nuestra vida hacia esa madurez o hacia esa perfección donde el Señor nos quiere seguir llevando para alcanzar a la imagen de su Hijo amado Jesús, pues está precisamente en poder madurar, en poder ser transformados y madurados por la palabra de Dios. Pero para eso hay tres cosas importantes que se van a requerir de usted y de mí para que entonces pueda esto tener los mejores resultados. Entonces diríamos que son tres cosas importantes que nos van a ayudar, si las ponemos por obra, nos van a ayudar a poder tener los resultados de ser cambiados, mudados a esa imagen de Jesús, la cual el Padre está deseoso que se manifieste en cada uno de nosotros. Y la primera recomendación que nos da la palabra es que debemos tomar una decisión firme de cambiar. O sea, usted no cambiará si usted no decide cambiar. Eso es importante, a que cada hijo de Dios tenga la experiencia, valga la redundancia, de poder entonces ceder su voluntad a que la palabra de Dios pueda ser introducida en nuestros corazones y nuestra voluntad entonces poderla poner en ejecución. Veamos esto de acuerdo a lo que dice la Escritura. En Deuteronomio 30:19 nos dice lo siguiente: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir. Fíjate, dice que Dios te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y dice otra vez: elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Qué tremenda expresión, donde nos pone en perspectiva, en primer lugar, de que Dios no nos está obligando aún a ser transformados, no nos está obligando aún ni siquiera a ir al cielo. Él nos está invitando a ir al cielo, Él nos está invitando a ser transformados a la imagen de Jesús, pero nosotros tenemos una voluntad y la capacidad de elegir. Si tú eres hijo de Dios y eres creyente y rendiste tu corazón al Señor, pues pon tu voluntad también en las manos de Dios, decidiendo siempre lo que Él nos dice, lo que Él nos recomienda, que es mucho mejor de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Dice así: te he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, elige, elige. Entonces Dios te está diciendo, si eliges por mí, te irá bien. Si no eliges por mí, tendrás fracaso. Entonces, cuando Él nos pone en este punto de decir, he puesto delante de ti el bien y el mal, es para que tú tengas la sabiduría de Dios de decir, wow, Padre, tú me estás mostrando todo el panorama y por eso me conviene decidir estar contigo. Me conviene decidir obedecerte. Me conviene decidir seguir siendo formado por esta palabra de Dios que tiene como fin madurar, transformar nuestra vida. Veamos ahora lo que dice Josué 24:15, nueva versión internacional, la cual quiero leer para todos ustedes. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. ¡Wow! Qué contundente ahora lo que vemos en
uno de los libros del Antiguo Testamento donde nos da luz de que realmente nosotros seguimos teniendo la elección a qué queremos servir. Esto también me habla de la responsabilidad que tiene cada creyente, cada hijo de Dios, en saber decidir de forma correcta. Por eso el Señor no solamente te dice que tienes la capacidad de elegir, sino que Él también te brinda la oportunidad de conocer cuáles son los resultados de elegirlo a Él y cuáles son los resultados de rechazarlo o decidir o elegir no seguirlo a Él. Al fin, la responsabilidad siempre quedará de tu mano. Y eso aplica para personas que no han conocido a Jesús, pero también aplica para personas que estamos siguiendo a Jesús, porque habrán muchas cosas en las cuales ahora en Cristo tenemos que elegir que no necesariamente son de nuestro agrado o de nuestro gusto. Pero como hemos decidido seguir al Señor, también hemos decidido poner nuestra voluntad a que pueda decidir por Él siempre, no importando qué va a pasar en el proceso, sabiendo también que el final de nuestra decisión por Jesús va a ayudarnos a bien y a mejor. Por mi parte, dijo Josué, y mi familia y yo serviremos al Señor. Él está ahora en una aclaración, porque el pueblo de Israel se encuentra en una disyuntiva. En la disyuntiva en que empiezan a ver aquellos dioses, aquellas elecciones, aquellas atracciones del sistema de su mundo antiguo, igual como el mundo presente nuestro, donde se nos ofrecen muchas oportunidades, pero la verdad, al final de todo, Dios no te podrá obligar necesariamente a que tú puedas decidir tomar las cosas del mundo y que puedas decidir tomar las cosas de Dios. Esa es una elección personal. Por eso Él te dio el libre albedrío para que usted decida. Y de acuerdo a lo que usted decide, asimismo usted tendrá también resultados, tendrá una cosecha. Por eso Josué le estaba diciendo en este caso al pueblo de Israel: yo he decidido servir al Señor. Y si ustedes deciden servir a dioses ajenos, pues esa es su responsabilidad. Pero Él dice: yo elijo servir al Señor. Y no solamente mi persona, sino también dentro de mi elección está mi familia, está mi casa, está la gente que ha tenido los resultados. Cada vez que tomamos la elección buena de servir a Dios, hemos tenido buenos resultados. Y en este caso yo también tendría que decir lo mismo. Vladimir Stanley decide servir al Señor, mi familia y yo serviremos al Señor. Esa es nuestra elección. Yo espero que usted también tenga eso como elección. Así es que es importante que en primer lugar, para que su vida sea transformada y que usted y yo podamos ser cambiados y mudados a la imagen de Jesús, entonces tenemos que aprender a tomar decisiones trascendentales que van en pos de Dios y a la vez también decidir separarnos cada vez del mal. Ahora diríamos en esta segunda entrega que para poder seguir siendo renovados y transformados, además de aprender a elegir o a decidir contundentemente por Dios, entonces también tendríamos que entregar nuestra voluntad a Él. Creo que al inicio te estuve hablando un poquito de eso, pero ahora vamos a profundizar, porque claro, si tú realmente quieres decidir por Dios, eso implica que tu voluntad está siendo rendida a Dios. A aquello a lo que tú decides es donde tu voluntad te ha indicado seguir. Por ejemplo, hay personas que dicen: bueno, yo he decidido hacer el mal. Eso significa que su voluntad se rindió al mal. Aquellos que hemos decidido servir a Dios y servir al bien, nuestra voluntad está girando entonces a la voluntad de Dios, a la vida de Dios, a esa vida espiritual que está dentro de cada creyente. Veamos esto a través de un verso bíblico. En Mateo 26:39, Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró y dijo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Esto es tremendo. Esta es la oración de Jesús, pocas horas a ser llevado a la cruz para morir por toda la humanidad. No estábamos hablando de alguien que a pocas horas se iba a casar o que iban a celebrarle su cumpleaños o que se iba a mudar de un país a otro. No, estamos hablando de que era el momento crucial donde él tenía que tomar o seguir con la decisión, poner su voluntad en las manos de Dios y seguir fuerte en la decisión de entregar su vida por toda la humanidad. Decisión
que iba a llevar también muchas cosas por resolver a futuro y a presente. Claro, hoy en día, después de 2000 y tanto de años, nos hemos dado cuenta de los grandes resultados que fue que Jesús mantuviera su decisión conectada a la voluntad de Dios, o sea, que Él, su voluntad estuviera conectada a la voluntad de Dios, y ahora, hoy en día, nosotros somos el resultado de dicha obediencia, o sea, que la voluntad del Hijo fue puesta totalmente a la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y en este segundo punto es importante que para que usted sea renovado, no solamente usted quiera decidir ser renovado, sino que también en el proceso hacia esa decisión o a llevar una realidad la decisión, usted ponga entonces ahora su voluntad en las manos de Dios. Poner la voluntad nuestra en las manos de Dios no es otra cosa, sino que siempre obedecer a lo que Dios nos ha indicado hacer. Comprimo en esta sola palabra. Será siempre obedecer a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué es ceder nuestra voluntad a Dios? Siempre será comprimido en esta palabra. Hacer lo que Dios nos pide hacer. Quiero leer algo más para usted en San Juan 5:30. Vea lo que dijo el mismo Jesús, el que oró pocas horas antes de ser crucificado, ahora está orando en otra ocasión, y veamos cuál era la expresión de sus palabras y la expresión de su corazón. Dice así, San Juan 5:30, versión 1960. No puedo hacer nada por mí mismo. ¡Wow! Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y lo aclara totalmente para que no haya duda. Dice, la del Padre. Esto es tremendo, porque aún el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo parte de la deidad, siendo hombre y Dios aquí en la carne, realmente está diciendo que para que nuestra vida en esta tierra y podamos llegar al éxito total de todo lo que Dios nos ha mandado, es que nuestra voluntad esté totalmente rendida a la voluntad de Dios. Y recuerde otra vez que es ceder nuestra voluntad a Dios, o que es poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Es una sola cosa: obedecer a nuestro Padre en todas las demandas o en todas las cosas que Él nos pide que nosotros podamos hacer sin objetar ninguna de ellas. Y en el proceso, cuando realizamos esa demanda o esa petición o esa palabra que Él nos da, entonces es donde podemos decir al final del cumplimiento de la misma que hemos hecho su voluntad. Y va por encima de lo que uno cree, de lo que uno opina, de lo que uno piensa o de lo que uno imagina. En este contexto de rendir nuestra voluntad a Dios, nuestra voluntad no cuenta nada por encima de la voluntad de Dios. Por el contrario, la voluntad de Dios es la que le va a dar valor y objetivo a nuestra voluntad. Conozco y sé perfectamente que cuando usted termina haciendo la voluntad de Dios y usted cede su voluntad a las manos de Dios, le aseguro que usted será bendecido, usted será lleno de gracia, de favor. Dios siempre estará de su lado, porque Él sabe que puede contar con alguien que ha rendido total voluntad a su vida. Y ahora, como tercer y último punto, tan contundente y tan eficaz como los dos primeros, veamos entonces cuál es esta recomendación. Que ahora hay que aferrarnos fervientemente a tener ese fuerte deseo de nosotros poder ser transformados. En este proceso de ser cambiados por la palabra de Dios, en este proceso de ceder nuestra voluntad a Dios, tenemos que ser firmes y contundentes, porque muchas veces se nos va a llegar el momento donde no queremos hacerlo, donde posiblemente Satanás nos quiere engañar diciéndonos que eso no funciona o que los resultados no se están viendo. Y algunas cosas para Dios, a veces vamos a ver que manifestaciones de dichas cosas que hacemos como que se prolongan de tiempo. Eso no significa que no está siendo eficaz el seguir haciendo la voluntad de Dios, o que no estamos siendo eficaces obedeciendo a Dios. Lo único que eso está diciendo es que está tratando con nuestro corazón para seguir confiando en que la voluntad
en que hacer la voluntad de Dios siempre valdrá todo esfuerzo hacerlo. Por eso no te desanimes en este proceso, sé firme y sé constante en lo que has decidido. Sé firme y sé constante en hacer la voluntad de Dios. Sé firme y sé constante en seguir siendo renovado. Sé firme y sé constante en eso que has decidido que es lo mejor, poner nuestra voluntad en las manos de Dios. Veamos Santiago 1:13. ¿Qué nos dice Santiago 1:13? Nueva versión internacional. Yo leo para ustedes. Que nadie, dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. O sea, en pocas palabras, Dios no actúa con el mal para tratar de provocarte algo. Sin embargo, dice lo contrario. Cada uno es tentado de sus propios malos deseos y lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, a su vez, ha sido consumado y da a luz la muerte. ¿Qué estamos diciendo con este verso? Estamos diciendo que si tú tienes un firme deseo de servir a Dios, si tienes un firme deseo de creerle a su palabra, si tienes un firme deseo de rendir tu voluntad al Señor, de obedecer a Dios, aunque usted no lo entienda, es entonces donde usted está madurando el carácter de decir por encima de lo que sienta, por encima de lo que no sienta, por encima de lo que vea o de lo que no haya visto, yo he decidido obedecer a Dios. Yo he decidido hacer su voluntad. Y eso es una toma de decisión porque dice que ese deseo, cuando tú tienes un deseo por algo, tu alma lo desea, pero lo que tu alma desea, eso es lo que tú atraes. Aquí está diciendo el verso que cuando una persona desea el pecado se viene encima, es atraído por ese deseo. Así que quiere decir que si tu deseo se enfoca en Dios, si tu deseo se enfoca en la palabra, si tu deseo se enfoca en hacer la voluntad de Dios, ¡wow! Vas a traer como un magneto su voluntad, vas a traer como un magneto la revelación de su palabra y vas a traer como un magneto la transformación de tu vida, porque tu deseo es fuerte, es firme en seguir los pasos de Jesús, en seguir los pasos del Maestro, y no hay ninguna duda que más temprano que tarde tú empieces a parecerte a Él, de tal manera que puede llegar el día, aunque tu propia vida esté en riesgo, tú digas, de aquí no me muevo, no importa lo que suceda, yo estoy decidido firmemente a seguir cumpliendo la voluntad de Dios, porque ese es mi deseo. Llénate de un buen deseo de amar a Dios, llénate del buen deseo de servir al Señor, llénate del buen deseo de tener comunión con Él, de manifestar amor por Él y también manifestar amor por los que te rodean. En pocas palabras, llénate del deseo de siempre agradar a Dios en todo lo que tú vas a hacer en esta tierra. Estas son mis palabras para todos ustedes, esperando que sean de bendición a todos los que la oyen. Bendiciones y pase usted una muy buena tarde. Saludos, hasta muy pronto. Les amamos.